Bien. Hola, Buenas tardes, profesor. ya, qué bueno que estén todos bien. De todas maneras, ¿no es cierto? Hoy día vamos a tener un tema bastante interesante, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto? Vamos a desarrollar algunos aspectos de lo que viene a ser el tema del aprendizaje, ¿ya? Sí, entonces, muy bien, ya mismo voy a compartir, por favor. Eh, Pueden observar en pantalla. Sí, profesor. Gracias. Bien, nuevamente con todos ustedes, muy buenas tardes. Vamos a desarrollar en este caso, ¿no es cierto?, ya esta 10ª semana de este ciclo de preparación de primera selección, jóvenes y señoritas estudiantes. ¿Qué tenemos? Este tema de aprendizaje. ¿Qué conceptos manejamos precisamente dentro de este campo? Ah, bueno, pues uno de los conceptos que aprendemos es cambio de conducta. Ah, otro es estímulo. Otro concepto que manejamos es, por ejemplo, condicionamiento. ¿Ah? Otro concepto es refuerzo, castigo. ¿Qué más? Hay conceptos adicionales, por ejemplo, como en este caso la moderación o también llamado, digamos, comportamiento vicario, ¿ya? La vicariedad. ¿Qué más? Dentro de ello también tenemos que saber, en este caso, ¿no es cierto?, que todo este cúmulo de conceptos está bajo un principio básico. ¿Cuál? Que el aprendizaje, ¿no es cierto?, se desarrolla a lo largo de toda la vida, ¿ya? No en todo momento, sino a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que definitivamente no aprendemos nada. ¿Por qué? Porque estamos sorprendidos, estamos emocionados, o estamos bajo de repente, el efecto de algún estado temporal del organismo, etcétera, etcétera. Entonces, en esos momentos, uno no aprende, ¿ya? Aprende cuando, en la medida que esté consciente, en la medida que esté, digamos, en sus cabalidades, ¿ya? Dicho eso, vamos por acá y decimos, oye, aprendizaje. Mm. Un aspecto importante dentro de este concepto es la modificación o cambio de comportamiento. Si vemos que la modificación o cambio de comportamiento es a partir de qué cosa podría ser, ¿no es cierto? De la presencia, ¿no?, de un tipo de pensamiento, es decir, solo se cambia de conducta en la medida que se haya cambiado de pensamiento, entonces la conducta y el comportamiento son producto del cambio del pensamiento. El cambio del pensamiento no sería factible, ¿no?, si es que nosotros no llegáramos a aprender. ¿Qué cosa es el aprendizaje entonces? El aprendizaje es la incorporación de información a nuestras estructuras mentales, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, pero ese aprendizaje vino de algunos estímulos, y los estímulos vienen del medio externo. Que sepamos, esos estímulos son captados por nuestros órganos llamados sensoriales, ¿ya? Que están especializados cada uno en determinado estímulo. De repente, pues por ahí hay estímulos de tipo, digamos, fotoeléctricos, de tipo magnéticos, de tipo, en este caso, ¿no es cierto?, de moléculas en solución o moléculas en el aire, etcétera. Entonces, todo eso lo recepciona nuestras células especializadas llamadas receptores, y estas están alojadas o integradas a los diversos órganos sensoriales, ¿ya? Entonces, todo ese campo necesitamos precisamente para hablar de aprendizaje.
¿Qué cosa tenemos en letras cuando vemos aquí nuestro PPT? Dice que el aprendizaje es el cambio o modificación del comportamiento relativamente permanente que ocurre como resultado de la práctica. Como resultado de la práctica. ¿Y qué cosa es la práctica en este contexto, profesor? Pues la práctica es toda tu experiencia, es todas las actividades que tú tienes como persona y que la vas acumulando, ¿ya? Entonces eso es base para que en este PPT, ¿no es cierto?, haya cambio de conducta y ese cambio de conducta sea relativamente permanente o estable, ¿ya? Porque si los cambios fueran instantáneos y de momento a momento, entonces no habría aprendizaje, porque para aprender algo hay que retener algo. O sea que entra también en juego el tema de la memoria, ¿ya? Sin embargo, aquí podemos identificar dos tipos de enfoques en cuanto al aprendizaje. Eh, ¿Cuál es el asunto? El asunto es que hay dos enfoques, el aprendizaje como producto y el aprendizaje como proceso. En el aprendizaje como producto, fíjense, ya el aprendizaje como producto se refiere al hecho de que el aprendizaje es resultado de algo. Y ese resultado de algo, ¿dónde se evidencia? En el cambio de conducta. ¿Ya? Para este tipo de enfoque que el aprendizaje como producto, lo más importante es el cambio de conducta. Por eso dice, se refiere a un cambio de conducta. En la conducta, un cambio externo que podemos observar y refleja la perspectiva del conductismo. O sea, el conductismo, este enfoque del llamado conductismo, dentro de la psicología, considera que el aprendizaje produce los cambios de conducta. ¿Ya? Eh, Ahora bien, ¿y el aprendizaje como proceso? Bueno, en el aprendizaje como proceso, ¿no? Lo más importante es lo que ocurre dentro de nuestro, en este caso, ¿no es cierto? Dentro de nuestro cerebro. ¿Qué cosa ocurre dentro de nuestro cerebro? Procesamiento de información, conexiones y desconexiones neuronales. Eso es lo que más importa aquí. Entonces, en este enfoque, ¿no es cierto? Se considera que se centra principalmente, ¿no es cierto?, el cognitivismo, en la cual se desarrolla un cambio en las representaciones o asociaciones mentales de manera interna, ¿ya? Entonces, mientras que para el cognitivismo, el aprendizaje se da estrictamente en el cambio de las representaciones o, en este caso, ¿no es cierto?, asociaciones de ideas dentro del cerebro, eso es para el cognitivismo. Para el conductismo, en cambio, es un cambio de conducta. ¿Ya? Entonces, ahora, profesor, ¿y esa relación entre cognitivismo y conductismo, acaso no se pueden relacionar, acaso no pueden llegar a un consenso? La respuesta es afirmativa. Es decir, que ambos pueden llegar a conformar una unidad. Lógicamente, en su momento, los conductistas y los cognitivistas se llevaron una férrea contradicción académica, por cierto, ¿ya? Tal es así que ninguno se comprendía al otro, ya estaban bastante cerrados en sus ideas. Hoy por hoy eso más bien se ha superado y se considera que ambos tienen la razón, es decir, que ambos tienen la verdad. En todo caso, ¿no es cierto?, medianamente la verdad, ¿ya? Entonces, eso es para hablar de lo que vendría a ser esos enfoques. Ahora, cuando hablamos de otros aspectos del aprendizaje, creo que hay necesidad, jóvenes y señoritas estudiantes, de ver algunos elementos que nos puedan contribuir, digamos, conocimientos al respecto. ¿Ya? Voy a compartir por favor mi pantalla. ¿Ya? Benny, por favor, me confirma si se escucha o no. ¿De acuerdo? Ya, profesor.
No se escucha, profesor. Las células también Ahora sí. contribuyen al aprendizaje. Son las células de nuestro cuerpo que más tiempo viven y también las que sufren cambios más drásticos. Las células nerviosas o neuronas. Su vida fue un misterio durante mucho tiempo, pero la ciencia actual y sus nuevos métodos de imagen consiguen sacar a la luz sus secretos. Desde el cerebro controlan los procesos vitales. Es una maquinaria muy compleja, mucho más que cualquier otra con la que los seres humanos podamos trabajar. Podría decirse que el cerebro humano es lo más complejo que existe en el mundo. Los científicos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos han desarrollado una técnica que les permite representar neuronas individuales. Para ello cortaron el cerebro de un ratón en láminas muy finas. Un pelo humano es 1000 veces más grueso. A continuación, fotografiaron las minúsculas láminas con un microscopio electrónico y colorearon las neuronas utilizando un ordenador. Este es el resultado de un minucioso trabajo de 2 años. Un modelo tridimensional de una fracción de milímetro, 10.000 veces más pequeño que un grano de sal. Al ocultar el cubo opaco, podemos ver las neuronas y la fascinante maraña con la que se unen unas a otras. Este es el aspecto de una única neurona. El cerebro humano contiene más de 80.000 millones. Las grandes ramificaciones se llaman dendritas. Las pequeñas son espinas dendríticas. Cada neurona tiene hasta 10.000 ramificaciones. Las espinas dendríticas se separan y se juntan de nuevo. Cuando aprendemos algo, las neuronas empiezan a trabajar. Se mueven a toda máquina. Una neurona extiende sus espinas para unirse con otra. En ese momento, aprendemos algo. La unión, llamada también sinapsis, abre una nueva ruta para los impulsos eléctricos. Cada vez que un impulso eléctrico pasa por ahí, refuerza la unión. Las rutas que no se utilizan se eliminan. Cada vez que aprendemos algo, se crea una sinapsis entre neuronas. El proceso del aprendizaje comienza en una fase muy temprana, tal como ha demostrado un experimento canadiense. Ese es uno de los pequeños sujetos del estudio. La doctora Janet Werker, de la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, reproduce los sonidos específicos ante los bebés. Ta, 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 ta. ¿Les suena todo igual? Ta. Seguramente por no tener ciertos conocimientos lingüísticos. Los hablantes de hindi pueden percibir fácilmente la diferencia entre los dos ta.
Esta es la prueba. 6 personas deben levantar el cartel correspondiente al sonido que oyen. Ta. 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 Como vemos, para ellos es un juego de niños, pero no para quienes desconocemos el idioma hindi. Al menos para los adultos parece imposible diferenciar los sonidos. En el experimento canadiense, los científicos observaron la reacción de los bebés cuando cambia el sonido para ver si consiguen diferenciarlos. Las 2 sílabas suenan una tras otra por un altavoz situado en la sala. Este bebé tiene 6 meses. Es la primera vez en su vida que oye fonemas en hindi. Ta, 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 ta. Se gira en la dirección del sonido. ¿Y el sonido cambia? Ta, ta, ta. Al repetir la prueba, reacciona de nuevo. El bebé parece haber notado la diferencia. ¿Y qué pasa con este bebé? También lo nota. 400 bebés participaron en este experimento y entre los de menos de 8 meses, el 90% podía diferenciar los fonemas. Es sorprendente que estos bebés tan pequeños, que nunca han oído esos sonidos, consigan diferenciarlos. Eso indica que desde que nacemos estamos preparados para aprender las lenguas del mundo. Доброе утро, моя солнышко, такая маленькая, красивенькая. Ты голодная, девочка? Ja, du lächelst, alles gut, das ist schön. A mamãe vai te pegar, eu vou pegar esse nenê, vem com a mamãe. Pero el experimento no se acaba aquí. También se reproducen los mismos sonidos con niños de más de 10 meses. Ta, 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 ta. No pasa nada. Ta. Ninguno de los niños reacciona. La capacidad de diferenciar los sonidos se reduce considerablemente al superar una determinada edad. En la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el profesor Takao Hench estudia el motivo. Cuando tenía 2 años, llegó a Estados Unidos y aprendió con facilidad 3 idiomas. Con su madre japonesa y su padre alemán, se crió como bilingüe. En su nuevo país también aprendió inglés. Sin embargo, sus compañeros tenían dificultades para aprender idiomas extranjeros. ¿Por qué con la edad se hace más difícil aprender idiomas? En 2010, Hench descubrió el motivo, una sustancia que funciona como freno para las neuronas. Se llama LYNX-1. Es una proteína cuya estructura es similar al veneno de una serpiente. El color azul de los extremos de las neuronas indica la presencia de LYNX-1. Esta sustancia paraliza los movimientos de las neuronas. Ya no pueden establecer conexiones nuevas. Esto nos indica que la naturaleza del cerebro pone límites a su propia plasticidad. Según Hench y sus compañeros, esta limitación tiene un motivo. Con ingeniería genética se ha suprimido la producción de LYNX-1 en este ratón. Los extremos de las neuronas pueden seguir activos. 10 meses más tarde, el comportamiento del ratón es muy extraño. Al estudiar su cerebro, los científicos descubren manchas negras. Son neuronas muertas,
como en la enfermedad de Alzheimer. En un cerebro de ratón normal, como el que vemos a la izquierda, no encontramos esas manchas. La plasticidad del cerebro es un proceso que requiere mucha energía y muchos procesos metabólicos. Probablemente esté limitada para proteger al cerebro de daños por establecer constantemente nuevas conexiones neuronales. La plasticidad del cerebro termina de forma gradual, como demuestra el color azul. A los 4 años, las regiones de las funciones fundamentales, como la visión, están totalmente definidas. A continuación, empieza a reducirse la plasticidad de partes más complejas como el movimiento y el habla. Una parte del lóbulo frontal del cerebro sigue siempre en movimiento. Eso nos permite aprender durante toda la vida y desarrollar nuestro intelecto. En la escuela y en nuestra vida cotidiana, y también cuando adquirimos habilidades especiales, como tocar un instrumento musical. La actividad cerebral durante toda la vida es importante tanto para el cuerpo como para la mente. Perdón. Bien, jóvenes, hemos tenido un extracto, como les dije, ¿ya? De este, digamos, de este material bastante interesante, ¿no? Que nos habla precisamente de cómo al final se produce el aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje es básicamente un soporte, el soporte neuronal, ¿ya? Entonces, de repente algunos comentarios al respecto, algo que los haya llamado de atención en el material que hemos observado. Sí, acerca lo del Linux 1. Muy injusto, me parece. Benny, ¿qué te llamó la atención ahí en ese material que observamos? El Linux 1, el que evita las conexiones en el cerebro. El Hinks 1. El Linux 1 creo que... Ah, ya. Claro, este sería un neurotransmisor que es, prácticamente sería el desencadenante del aprendizaje, ¿no? O sea, el cerebro tiene una particularidad, se llama plasticidad cerebral. Y la plasticidad cerebral responde al hecho de que el cerebro permanentemente puede estar en constante dinamicidad de estructuración, reestructuración y desestructuración. ¿Qué cosa significa esto? Que las neuronas estarían muy operativas, unas conectándose, desconectándose, reconectándose, multiconectándose, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso le llamamos plasticidad cerebral. Y de hecho que es una condición para que el cerebro o las neuronas, el video dijo que son más de 80.000 millones, bueno, pues se puede, casi siempre se redondea a 100.000 millones, ¿no? Entonces, eso es lo que está negando los experimentos que se han hecho, en este caso en la universidad, ¿no es cierto?, canadiense, ¿ya? Y entonces, GENX1, que sería una especie de proteína, ¿no es cierto?, que permite la conexión entre neuronas, sencillamente pasado unos ciertos meses, en el experimento dice a partir de los 10 meses, estaría tendiente a desaparecer. O sea que en buena cuenta, nuestros primeros meses de vida son cruciales para el aprendizaje. Al menos del lenguaje, es lo que dijo, de los diferentes, en este caso, idiomas. De hecho, que tampoco podemos reparar solamente en esa información, porque hay otras tantas informaciones que dicen que el cerebro humano aprende durante toda la vida. Que en este caso no hay tiempo límite para el aprendizaje.
Entonces, este material negaría esa posibilidad de que el aprendizaje permanentemente se diera. ¿Cuánta razón tiene? Habría que ver, ¿no es cierto?, otros tantos experimentos, no solamente en niños, sino también en adolescentes, jóvenes y adultos, de que si efectivamente pues, existe ese proceso de aprendizaje tan igual o como se da precisamente en la infancia, aunque no tan igual, porque probablemente la velocidad habrá caído, ¿no es cierto?, mientras que la función se habrá, digamos, mantenido. Ahí viene el debate, estimado Benny, y para todos los demás. Es que, sí, pues hay, por ejemplo, que dicen que los esquimales, así como los hindúes, saben diferenciar entre los sonidos, ¿no? Los esquimales saben diferenciar entre los tonos de blanco. Increíble, pero de hecho que eso llama la atención cuando alguien que no estuviera expuesto a estos sonidos inicialmente de la vida, o a estos colores también, ¿no es cierto? Pues todos lo escucharan como similares o iguales, ¿no? Entonces, ese es el gran detalle. ¿Ya? Ese es el gran detalle para con este tipo de información que nos provee ese material. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Ok. Entonces, ya mismo vamos a ir, por ejemplo, a las características del aprendizaje. Bueno, primero, para aprender necesitamos un objeto, ¿sí? Necesitamos algo de qué aprender. Ese objeto puede ser una persona, puede ser un libro, puede ser un evento, un hecho, ¿no? Puede ser una imagen, digamos, de televisión, una puesta en escena de teatro, una conversación con alguien, etc. Primero necesitamos el objeto. Luego necesitamos también el sujeto que aprende. Eso es crucial. Luego también tenemos en cuenta que esa conexión produce modificaciones en el ser que aprende. Esas modificaciones pueden ser para que sea mucho más logrado y adecuado su aprendizaje, pero también la puede desvirtuar, es decir, la puede deteriorar. ¿Ya? O sea, hay objetos de aprendizaje que deterioran tu aprendizaje, valga la redundancia. Y tú dirás, profesor, ¿cómo es eso de objetos que para el aprendizaje que deterioran tu aprendizaje? Es que hay un objeto que uno aprende, por ejemplo, uno aprende del Internet. Pero ¿cuánto está afectando el Internet en tu capacidad de aprendizaje? Eso aún está en investigación. Y las investigaciones dicen que realmente las redes sociales, el Internet en general, deteriora tu capacidad de aprendizaje. Entonces, una cosa es el objeto del aprendizaje, otra cosa es la capacidad del aprendizaje. La capacidad del aprendizaje estará en la persona. El objeto de aprendizaje estará fuera o exenta o externa a la persona. Eso hay que diferenciar. Y entonces, esos son los que tenemos que tener en cuenta. Y de hecho que cuando alguien dice, oye, yo aprendí, es porque está esa información algo guardado en su representación mental. ¿Ya? Está ahí. No es que algo que sea pasajero, momentáneo y ya. No, tiene que estar ahí. Al menos por un tiempo considerable. Eso ya va a dependerá, en este caso que usted recuerde, si es a mediano o largo plazo. Pero tiene que estar. ¿Qué dice nuestra PPT respecto a algunas características del aprendizaje? Dice, implica cambio de conducta. El aprendizaje implica cambio de conducta. Sabemos que ahí está, detrás de esa postura, está el conductismo. Es el resultado de la experiencia. Detrás de esa propuesta está el empirismo. El empirismo dice que todo aprendizaje es a partir de la experiencia. Luego dice, es relativamente permanente. O sea que hay dinamicidad. Se puede, digamos, aprender, ¿no? Casi consistentemente en todo momento. Yo no voy a decir en todo momento, sino casi en todo momento.
¿Y por qué digo casi en todo momento? Porque hay momentos, ya yo decía, donde estás en trance, donde estás bajo los efectos de algún tipo de droga, o de repente estás bajo los efectos del cansancio, entonces estás durmiendo, ahí no puedes aprender. ¿Por qué? Porque tu sentido de conciencia ha decaído al mínimo. ¿Ya? Entonces eso hay que ver, por eso dice relativamente permanente. Ya no dice permanente, dice relativamente. Luego implica interacción entre sujeto y medio. Ya vimos que el sujeto es quien aprende, el medio es cualquier objeto del cual se aprende. Y tiene codificación neuronal. Creo que con esto ya has podido identificar lo que has visto en el video. Y dice, sí, pues hay una serie de codificaciones neuronales. Mira que una sola neurona podría tener hasta 10.000 dendritas. 10.000 dendritas. Las estadísticas de cálculo dicen más o menos que si hay unos 100.000 millones de neuronas, la cantidad de conexiones neuronales deben ser unos 2 billones de conexiones. Es una persona normal que aprende y digamos que se preocupa por siempre conseguir la mejor información. 2 billones, imagínense ustedes. ¿Ya? Ahora, respecto a esas codificaciones hay mucho, mucho que hablar. ¿Ya? Cuando las conexiones son mucho más sólidas, el aprendizaje es mucho más sólido y duradero. Cuando las conexiones son casi someras, ¿no? Es decir, digamos, muy superfluas, entonces las conexiones son débiles y uno aprende y luego se olvida, ¿no? Similar a lo que a una persona le podría agarrar como el Alzheimer, ¿no? Lo que veíamos en el video. Si uno escucha, lo repite, lo quiere volver a repetir, ya no puede porque ya lo olvidó, lo perdió información. Y ocurre eso, ¿no? Ocurre eso. Hay cerebros que no están diseñados para exigencia del aprendizaje. Imagino que ustedes sí están preparados para la exigencia del aprendizaje. Porque si se le exige, en este caso, al cerebro que no está genéticamente preparado, ese cerebro puede colapsar. Le puede dar una serie de trastornos mentales, cognitivos. Pero, profesor, pero se supone que todos los cerebros potencialmente pueden aprender al mismo ritmo. Tú lo has dicho, potencialmente. No dices realmente. Es como, a ver, chicos, yo tengo dos vasos ya en mis manos. Estoy a una altura de 10 metros. Un vaso es de cristal y el otro vaso es de, digamos, de plástico. De hecho que el vaso de vidrio necesariamente va a romperse si no lo ven. Si lo suelto. ¿Sí? Sí. Y si suelto el del plástico, ¿necesariamente se va a romper o potencialmente podría romperse? Potencialmente. Potencialmente. Es ese concepto ustedes que tienen que saber diferenciar. Por eso se dice que los cerebros tienen potencialmente iguales condiciones, pero no dice que tienen iguales condiciones. ¿Mm? Ustedes todos tienen la capacidad de aprendizaje, de la exigencia, ¿eh? Pero potencialmente son similares, pero necesariamente no son iguales. ¿No? Y ahí viene la gran, digamos, el gran debate, ¿no? El debate y a veces hasta, ¿cómo se dice? Enfrentamiento, voy a decir así, enfrentamiento en el buen sentido del término, ¿no? De qué cerebro está más potencialmente preparado. Cuando la pregunta sería, ¿cuál de los cerebros está necesariamente preparado? Y de hecho que potencialmente están ambos, pero necesariamente, vale la redundancia, no funciona así.
Y vaya, que todo es un debate, porque luego ya si yo digo que el cerebro del varón está mucho más potencialmente preparado, perdón, necesariamente preparado, va a llover las críticas, que machista, que esto, que lo otro. Pero yo creo que en los conceptos científicos ahí no hay situación de género, ¿no? Y habría que ver también en este caso, ¿no es cierto?, cuál es el historial genético que tiene esa persona. ¿Mm? Pues hay varios elementos que analizar. Muy bien. Eso a modo de conversación y charla con ustedes para que vayan ampliando sus conocimientos. De hecho, que es una postura bastante conductista, ¿no? Dice, cambios de conducta que no son aprendidos. O sea, que dice, ahí sí, pues, acepto que el aprendizaje es un cambio de conducta, pero hay cambios que no son aprendizaje, te está diciendo, ¿no? Y señor conductista, dime cuáles son esos cambios que no son aprendizaje. Bueno, pues te explico, ¿no? Uno es producto de la maduración. Hay cambio de conducta, sí. Por ejemplo, el cambio de voz es un cambio de conducta, pero no es aprendida, es producto de la maduración. Eh, entonces, los aspectos de la maduración son porque llega el momento adecuado, el momento que está genéticamente programado para que ocurran esas funciones. Es la maduración. Reflejos. ¿Cuándo los reflejos? ¿Qué son los reflejos? Los reflejos son respuestas automáticas frente a un estímulo determinado. Los reflejos no se presentan así por así nada más. Los reflejos siempre están cuando hay presencia de algún tipo de estímulo. Entonces, ahí podemos hablar de varios reflejos, cosa que ya vimos en clases pasadas. Recuérdenme qué reflejos tenemos. Por los sentimos. Babinski, Moro. Ya, correcto. ¿Qué más? Del nado también. Ya, sigue. Prensión también. Claro, de prevención también. De prevención también. A ver, creo que con esto nos puede ayudar. Es muy importante que tú sepas que, en este caso, respecto a los reflejos. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Vean Wix y... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profesor. ¿Se escucha? Sí. El reflejo de inhibición recíproca ocurre cuando un músculo se contrae, en este caso los extensores de la cabeza. Los músculos antagonistas, denominados flexores, se relajan. Este reflejo implica la participación de los órganos tendinosos de Golgi y las neuronas intercalares inhibitorias. Cuando un músculo se contrae, el músculo opuesto se relaja. Los músculos antagonistas, los extensores, tríceps braquial, se relajan. Los músculos flexores del codo, bíceps braquial y braquial anterior, se contraen. En el caso opuesto, mientras se estimula la contracción de los músculos extensores, el tríceps braquial, el músculo tríceps se contrae y los músculos flexores se relajan. El reflejo miotático. En este reflejo, el estímulo es el alargamiento de un músculo, el cual es percibido por el uso muscular.
Al empujar el brazo hacia abajo, los músculos flexores del codo se alargan. La reacción es la contracción del músculo, mediante la estimulación de los usos musculares, los cuales activan en la médula espinal las neuronas que controlan los músculos flexores. Las motoneuronas, ubicadas en la parte anterior de la médula espinal, envían señales a las fibras musculares para que se contraigan. Reflejo de los flexores del codo. En el caso de la medicina, se ubica el tendón del bíceps braquial y se percuta con un martillo de reflejos. En este ejemplo utilizamos un dedo, que para efectos de estimulación resulta similar. Con esta acción se obtiene la flexión del antebrazo sobre el brazo. Por eso este reflejo es denominado el reflejo de los flexores del codo. Reflejo flexor. Cuando una persona está saltando y se tuerce un tobillo, se genera una respuesta inmediata de protección, generada por los sensores de dolor, que están ubicados en la cápsula externa del tobillo, así como en los tendones de los músculos laterales que desencadenan una respuesta de flexión en el mismo pie, para evitar recargar el peso sobre ese mismo pie, y una respuesta extensora en el otro miembro, llamado reflejo extensor o cruzado, para alejar el miembro que está lesionado de la carga del peso corporal. Reflejo extensor. Cuando un niño se va de bruces, o como en el caso de una persona adulta, intenta hacer un rollo hacia adelante, en condiciones normales se produce el reflejo extensor, que consiste en extender los brazos, extender la cabeza y extender el tronco. En este caso, la extensión de la cabeza impide que el sujeto pueda realizar el movimiento deseado. Para que el aprendiz pueda inhibir este reflejo, el profesor debe forzar la flexión de la cabeza. Similar pero en sentido contrario, ocurre cuando una persona pierde el equilibrio hacia atrás o cuando intenta realizar el movimiento contrario al rollito hacia adelante, los brazos se extienden, la cabeza se extiende y el tronco se extiende. El movimiento correcto implica inhibir todos estos movimientos reflejos: flexionar los brazos, flexionar la cabeza y flexionar el tronco. En algunos deportes, como la lucha o el judo, en los cuales al deportista lo desequilibran hacia adelante o hacia atrás, en este caso el proceso de aprendizaje de las caídas debe superar los reflejos de extensión o de flexión para poder realizarlos correctamente. Reflejo de prensión palmar. Este reflejo consiste en que una vez se estimule la palma de la mano, los dedos son manipulados por los músculos flexores respectivos. En los movimientos de agarre, normalmente los dedos se aproximan al dedo gordo. En el deporte, el problema asociado a este reflejo es que los dedos 2, 3, 4 y 5 se oponen al dedo gordo en un movimiento denominado oposición. Como consecuencia, cuando el sujeto recibe el balón, este lo encuentra en una posición tal que lo puede afectar, pues estará flexionado. Para evitar el daño del dedo gordo, este debe colocarse en extensión, es decir, hacia atrás, y abducido, separado de los demás. De esta manera se evita el reflejo palmar, además del daño del grueso artejo en este dedo. Reflejo corneal. La córnea es un lente que se encuentra en la parte anterior del ojo. El reflejo corneal consiste en que una vez que algún objeto o elemento externo se aproxime al ojo, este se cerrará para proteger la córnea. El reflejo palpebral, relacionado con el párpado, es similar al corneal, con la diferencia en que el primero es cuando se toca la córnea y en el segundo es cuando se tocan las pestañas. La consecuencia del reflejo es cerrar los ojos. El reflejo de la marcha consiste en simular el hecho de caminar o marchar, como consecuencia de la estimulación de la planta de los pies. El reflejo de doble inervación cruzada consiste en que en un lado del cuerpo, por ejemplo en la cadera derecha, cuando se produce una flexión de cadera, en el lado opuesto, es decir, en el izquierdo, se produce una extensión. Una vez se termina este ciclo, el reflejo se invierte, es decir, cuando en la cadera derecha se inicia una extensión, en el lado izquierdo se genera una flexión. Se produce algo similar entre los miembros superiores e inferiores. Una flexión del hombro derecho produce una extensión de la cadera derecha. Al mismo tiempo se produce una extensión del brazo izquierdo y una flexión de la cadera izquierda. Este es el circuito medular que explica la inervación cruzada. Bueno, son algunos de los demás reflejos que en este caso
debemos un poco tomar en cuenta, ¿no? Sabemos que los del neonato o del RN son pues diferentes reflejos que ya hemos aprendido, ¿no? El reflejo de Babinski, el reflejo de Moore, de fusión, de ignición, contracción pupilar, prevención manual, lo llamado también darwinismo, etcétera, etcétera. Y ahora nos hemos, digamos, ampliado un poquito más porque los seres adultos también pues tienen reflejos, ¿no? Y esos reflejos son, como dice el material, respuestas automáticas frente a un estímulo. Entonces aquí tenemos los reflejos de flexión, de extensión, el reflejo palmar, el corneal, el palperal y el de marcha, ¿no? El que nos ha expuesto precisamente el material. Y cada uno tiene su particularidad, ¿no? Yo me estaba, por ejemplo, cuando miraba el de cómo cuando el practicante, el maestro, ¿no? Ya enseñaba a su discípulo cómo podía dar un volantín, lo que le llamamos un volantín. Entonces podía ir hacia la parte, digamos, posterior o delantera. ¿Cómo es que no podía dar marcha atrás? Físicamente eso sería explicado. O sea, así como fuiste hacia adelante, también fácilmente podrías regresar hacia atrás. Pero muchas veces esto requiere todavía el dominio de los flexores y los extensores, como había explicado precisamente el video. ¿Ya? Si tú tienes ese dominio, de hecho que lo vas a realizar. ¿Ya? Muy bien, vamos continuando entonces. Ya sabemos los reflejos, no son reacciones innatas producidas automáticamente ante estímulos específicos, como por ejemplo el reflejo de búsqueda, ¿no? Estados temporales del organismo. ¿Cuáles serían esos estados temporales del organismo, jóvenes? ¿Qué más? Fatiga. Bien, son algunos estados donde prácticamente el organismo no necesariamente porque lo pensó, porque sintió, se presenta de esa manera, sino porque está, por ejemplo, bajo el efecto de algún tipo de droga, bajo el efecto de algún tipo de insomnio, ¿no? O de repente, pues, se encuentra bajo una enfermedad. Una gripe, por ejemplo, sería un estado temporal del organismo, ¿ya? Lógicamente, hoy día ya casi muy pocas personas mueren con la gripe, ¿no? Pero cuando apareció este virus, realmente mataba gente, ¿no? Hoy día ya estamos inmunizados con la gripe, pues ¿quién se muere con una gripe? ¿No? Bueno, es una gripecita, suelen decir, ¿no? Pero esta gripecita era como el COVID ahora, pues, ¿no? El COVID de ahora que mataba gente. Y así es que tampoco hay que desmerecer al virus del... Además es un coronavirus también, ¿no es cierto, Benny? La gripe. Sí, no tengo entendido, sí. Es un coronavirus, o sea, es una familia de los coronavirus, por si acaso. Muy bien. Y vamos con la adaptación sensorial. La adaptación sensorial es sumamente importante, ¿ya? Esto me permitiría que les quede bien claro, chicos. Porque cuando uno dice adaptación sensorial, ya, o sea que está dentro de la posibilidad de que nuestros receptores se adapten al cambio. Se adapten al cambio. Entonces, por ejemplo, si alguien está, por ejemplo, pone la mano en agua tibia, sí, al principio siente que es una temperatura un poquito caliente, ¿no? Pero pasado el tiempo, eso de lo tibio se vuelve frío. Ah, es que se enfrió. Puede ser. Lo que pasa es que tus receptores térmicos se han adaptado a esa temperatura. Pero ¿qué pasa si le pones ya a un grado un poquito más elevado?
digamos, ya no tan tibio, sino un tanto caliente. En ese caso, la temperatura, ¿no? Podría ser insoportable. Sí, seguramente que la piel podría tolerarlo, pero entre idas y venidas. Porque si usted lo deja demasiado tiempo en esa agua casi caliente, casi hirviendo, puede surgir efectos, surge daños a nivel de los receptores. Y entonces ahí surge la quemadura. ¿Ve? Cuando el límite de la temperatura no es tan elevada, entonces el cuerpo puede adaptarse. Pero si es elevada, ya no. Porque ahí pone en riesgo ya la existencia de estos receptores. Y lo mismo pasa con el sonido. Sonidos muy altos pueden romper el tímpano. Pero todavía relativamente tolerables, uno se puede adaptar. Termina escuchando, digamos, de un momento a otro, o de un momento a pasado el tiempo, como algo normal. Entonces eso es porque se ha adaptado, pero si pasara, por ejemplo, cosa que es importante saber, los 80 decibeles, los sonidos se miden por decibeles, entonces ahí prácticamente rompes el tímpano. Rompes el tímpano, ¿ya? Normalmente el ser humano escucha escuchen esto, desde los 10 o 12 decibeles hasta los 60 decibeles, que es totalmente tolerable. 80 decibeles debe estar ya más o menos a una magnitud de un parlante de un concierto de rock. A esa altura debe estar. ¿Ya? ¿Y cuál sería uno de 10 o 12? Por ejemplo, la caída de un alfiler a 1 metro de distancia. Eso sería un decibel bajísimo. Que las personas que tengan un umbral mínimo de escuchar un sonido, umbral mínimo significa mínima intensidad de decibeles capaz de producir una sensación, entonces no lo podría identificar si su audición está deteriorada, ¿no? Pero alguien que haya conservado muy cuidadosamente sus receptores y lo haya cuidado porque casi nunca le ha puesto sonidos muy fuertes, seguro que lo escuche. Seguro que lo escuche. ¿Ya? Entonces es adaptación sensorial. Si hay adaptación sensorial en sonido, hay también adaptación sensorial en temperatura, en dolor, hay también adaptación sensorial en sabor y por supuesto, también habrá adaptación sensorial a nivel de la visión. ¿Ya? ¿Alguien tiene de repente la reserva de decir que el ser humano se puede adaptar a todo? Cuando les escuchan esa frase, es que el ser humano se puede adaptar a todo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? No. Que no. Siendo No se muy puede. sinceros, el ser humano no se puede adaptar a todo. Todo es todo. A algunas circunstancias y a algunos tipos de estímulos sí puede adaptarse. Pero si son extremas, ya no. Ya no. Bueno, ahorita me pongo a pensar en la superficie del Sol, en la superficie digamos, no sé, de Mercurio, o sea, planetas así muy de alta temperatura, ¿no? Inclusive en la Tierra debería ser muchísimo calor. El asunto es que nos protege la capa del ozono, ¿no? Esa capa del ozono nos hace de repente la vida mucho más llevadera. Hasta ahorita todavía es un enigma, ¿no es cierto? Cómo es que la Tierra pudo haber formado esa capita y pudo haber formado entre esa capita agüita dulce que generara vida. Esa todavía es un misterio. ¿De dónde y cómo es que se formó? Hay algunas ideas conspiracionistas que dicen que el agua es extraterrestre y que habría venido en asteroides. O sea, al menos los componentes básicos del agua, ¿no? No el agua mismo como tal. Bueno, seguiremos hablando dentro de poco. Les dejo con su receso y nos vemos
en el tiempo indicado. Gracias, profesor. Hasta luego. De vuelta, jóvenes. Entonces vamos a ir, por favor, a lo que vendría a ser ya nuestras PPTs, ¿ya? Bien, nos habíamos quedado, ¿no es cierto?, en esta parte donde decíamos que hablábamos de en este caso, la adaptación sensorial, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vamos continuando entonces a lo siguiente, ¿ya? Vamos por acá. Factores del aprendizaje. Factor sujeto, factor tarea, factor método. El sujeto, que es la persona como tú y yo, pues tiene muchos intereses, tiene muchas motivaciones, tiene diferentes también habilidades, ¿no? De repente también por ahí algunas, digamos, cualidades que no necesariamente todos los demás cuentan, ¿no? Entonces, en ese aspecto, teniendo en cuenta aquello, cada ser humano es todo un mundo, es un mundo de aprendizaje, ¿ya? Por ejemplo, mientras que a alguien de esta sala le interese mucho, digamos, los campos más bien más que tienen que ver con los aspectos mentales y cómo a través de la salud se puede mejorar esta situación mental, de repente está pensando en la psiquiatría, ¿no? De repente alguien que esté más bien más orientado, porque es que la gente hoy día casi siempre está enfermándose pues de este mal del siglo XXI, ¿no es cierto? Sobre estos males oncológicos, por ejemplo, ¿ve? Entonces será un médico oncólogo. Y así, cada quien tiene su propia finalidad, interés en la vida. Entonces ese es el factor sujeto, ¿ya? El factor sujeto. Ahora, el factor tarea. El factor tarea más bien tiene que ver con qué tipo digamos, de problema vas a tener que resolver. Ese problema puede ser, digamos, de un área que tú conozcas y manejes mucho, entonces la tarea se hace sencilla. Pero si es de un campo donde tus conocimientos son escasos o casi son iniciales, entonces esa tarea se va a hacer complicada. La idea de ello es que la tarea, ¿no es cierto?, depende también un tanto del tiempo que dispones para hacerlo, ¿no? Entonces ahí viene el hecho de la complejidad de la tarea, ¿ya? O simplicidad, dependiendo en este caso en qué contexto te encuentres. Y con respecto al método, el método es diverso, el método es la manera de cómo tú resuelves ese problema, ¿ya? De la tarea. Ahora, ese método puede ser un método bastante personalizado, singularizado, o podría ser un método más bien más general, ¿no es cierto?, que pueda permitirte analizar el problema de una forma mucho más amplia. Sin embargo, aquí como método están entendiendo como el método masivo y el método distribuido. El método masivo, en la cual uno, por ejemplo, cuando desea aprender un idioma, lo hace en el mismo lugar de donde es el idioma. O sea, si quieres estudiar inglés, o quieres aprender inglés, entonces lo aprendes en los Estados Unidos, convives ahí, interactúas con la gente, seguramente es es un aprendizaje vivencial, ¿no? En cambio, cuando alguien estudia en la carrera, en un centro de preparación, en una academia, ¿no es cierto? Entonces ahí más bien es un método más distribuido, ¿no? ¿Por qué? Porque se aprende de acuerdo a un docente y cosas por el estilo. Eso sería en cuanto a lo que son los factores del aprendizaje. Cuando hablamos de tipos de aprendizaje, de hecho que hay varios tipos de aprendizaje, como el aprendizaje motor, cognitivo, social, afectivo y actitudinal. Hay varios tipos de aprendizaje, ¿ya? Entonces, en ese tipo de aprendizaje, por favor, ejemplos de aprendizaje cognitivo, jóvenes. Jóvenes, ejemplos de aprendizaje cognitivo. A ver, ¿cuáles serían esos ejemplos de aprendizaje cognitivo? ¿Cómo? ¿Cuáles serían esos tipos de aprendizaje cognitivo? Matemáticas.
¿Ya? ¿Qué más? Ciencias o lo que se aprende en el colegio. Ah, ya, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, habrán tantos, ¿ah? Por ejemplo, el aprender las matemáticas, la física, la química, la biología, el aprender la lógica, la historia, el aprender la sociología, el aprender, digamos, los diversos, digamos, campos de las culturas y demás, todos son aprendizajes cognitivos. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Ya. Ahora, de hecho que cuando alguien dice, oye, pero eso es una propuesta más bien más ligada a un hecho donde las personas, por ejemplo, el aprendizaje cognitivo, eh, habría que ver de cómo esos conocimientos se han hecho parte de su relación, en este caso, de su aspecto de estructura cognitiva, ¿no? No siempre todos están dispuestos a tener aprendizaje cognitivo. Inclusive hay gente que tiene fobia a los nuevos conocimientos, se llama nosofobia. Entonces, hay ese tipo de aprendizajes, reitero, ya que tenemos que tener en cuenta ese aspecto. ¿Ya? Ahora, también habría que ver de cómo estos tipos de aprendizaje se van consolidando a lo largo del tiempo. O sea, cuando tú tienes un tipo de aprendizaje, resulta que eso en el tiempo también llega digamos, a reforzar otros tipos de conducta también, ¿no? O sea, digamos, de conocimiento. ¿Ya? Y eso es algo que podemos saber, ¿no? Dentro de este proceso de aprendizaje cognitivo. Ahora vamos con el aprendizaje, en este caso motor. A ver, tipos de aprendizaje motor. Tipo de aprendizaje motor. En el jardín, profesor. Conocemos actividades. Ya, actividades, correcto. ¿Qué más? Los bailes. Los bailes, muy bien. Sigamos, sigamos. ¿Qué más? Deportes. Ya. Pero también el ballet. También, en este caso, por ejemplo, cuando alguien hace gimnasia. ¿Qué más pueden decir ustedes? ¿Qué más pueden decir ustedes? Deportes, bailes, juegos recreativos. Ah, muy bien. Entonces, todas esas cositas son las que tenemos que, en este caso, darnos cuenta. Aprendizaje motor, todo lo que se refiere a la precisión, ¿de qué?
de nuestros movimientos. A la precisión de nuestros movimientos. Es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de, en este caso, de la teoría o del aprendizaje, en este caso, ¿no es cierto?, motor. Ahora vamos con el aprendizaje afectivo. ¿Cómo sería? Nuestro comportamiento. Aprendizaje motor, ya, bueno, podría ser considerado como el comportamiento. Perfecto. ¿Qué más? Ya. Muy bien. A ver, vamos a un poco ver esta situación porque parece que ustedes, cuando hablamos de aprendizaje motor, fíjate, ven que es todo tipo. Por ejemplo, habrá pues aprendizaje motor fino y grueso. Por ejemplo, motor fino. Cuando alguien escribe, cuando alguien teje, cuando alguien, en este caso, agarra una aguja, ¿no es cierto? Y pone en la cabecita de la aguja un hilo. Ese es aprendizaje motor fino. Pero cuando alguien baila, juega fútbol, corre, salta, hace gimnasia, será aprendizaje motor grueso, ¿ya? Ahora yo les hablaba del aprendizaje afectivo. Bueno, pues en el aprendizaje afectivo uno aprende a controlar sus emociones, ¿no? A aprender sus sentimientos, a manejar sus pasiones. Ese es el aprendizaje afectivo. Y aprendizaje social, bueno, pues cuando uno aprende una serie de costumbres, hábitos sociales, ¿no? Tradiciones, creencias, son aprendizajes sociales, ¿no? De hecho que nosotros tenemos muchos aprendizajes sociales que regulan nuestro comportamiento humano, ¿ya? Eso que ni te quede duda. Y cuando hablamos del aprendizaje, en este caso, actitudinal, es cuando tú aprendes precisamente, pues como su nombre dice, actitudes. Y las actitudes pueden estar a favor o en contra de algo. Por ejemplo, una persona puede estar a favor o en contra de la política, del fútbol, de la música rock, de la marihuana, digamos, los centros comerciales, en este caso masificados, ¿no es cierto? ¿Ya? O cadena de tiendas, mejor dicho. Y uno puede estar a favor o en contra de muchas cosas, pero eso es un aprendizaje actitudinal. Esa actitud tú lo manifiestas en tu forma de pensar, sentir y hasta de actuar, ¿no? Bastaría que cuando por actitud una persona no te caiga, entonces le hagas un gesto, se acabó. Esa actitud negativa frente a esa situación, ¿ya? ¿Está bien? ¿Quedó más claro? Sí. Correcto. Estrategias de aprendizaje sumamente importante, fíjate. Cuando hablamos de estrategias del aprendizaje, lo que queremos es saber una cosita importante aquí. Es que ¿cuáles podrían ser los métodos más eficaces para aprender más? Y algunas de estas son las siguientes. Aprendes más cuando haces la estrategia de la selección. ¿Qué cosa significa esto? Tienes un material de lectura, ¿no? Y lo que haces es identificar, ¿qué cosa? Identificar los aspectos más importantes de esa lectura, a través del subrayado, del resaltado. Es un aspecto bastante importante esta estrategia de selección. Gracias a la estrategia de selección, usted sabe escenarios, personajes principales, secundarios, el drama, ¿no? O de repente asunto en el cual se mueve la historia, etc. Gracias a la estrategia de selección. Estrategia de organización. Claro, cuando agarramos la información que hemos seleccionado, entonces ahora las vamos a organizar de repente bajo un mapa mental, mapa conceptual, mapa categorial, ¿no? Etcétera. Muchos esquemas se podrían realizar precisamente en la estrategia de organización. De hecho que Novak, ¿no es cierto? Joseph Novak, ¿ya? Que es el creador, en este caso, de los mapas conceptuales, decía que a través de estas imágenes nuestro cerebro aprendía mejor. Y seguro que es así, ¿ya?
David Ausubel decía que a través de los mapas conceptuales nosotros llegamos a tener aprendizajes significativos. Y también, de hecho, que es así. Así es que son dos grandes teorías, la teoría de Novak, que es de los mapas conceptuales, y de Ausubel, que es del aprendizaje significativo, no se pueden separar. Son dos presentaciones de una misma moneda, podemos decirlo así. Estrategia de elaboración. Su mismo nombre dice, elaboración. Aquí tú vas a trabajar con la información, ¿para qué? Vas a elaborar comentarios, parafraseos, ¿ya? Sobre todo este tema de los parafraseos, que hoy día son sumamente importantes. Cuando tú hagas una monografía, hagas un ensayo, vas a tener que parafrasear. ¿Qué cosa es? Parafrasear significa ampliar el concepto del autor, pero sin perder el sentido de lo que quiere comunicar, ¿no? Vas a ampliar con tus propias palabras, ¿ya? El sentido de lo que dice el texto en este caso del autor, ¿no? ¿Ya? Pero la idea es no cambiarlo su sentido. Estrategia de recuperación de información. Ahí viene el tema de la memoria, ¿no? ¿Ya? La gente le interesaría a todo el mundo tener una memoria de largo plazo excepcional, fidedigna, una memoria espléndida que le permitiera recordar los detalles de los diversos hechos de su vida, ¿ya? Sin embargo, aquí también recordar todos los detalles sería algo malo, algo nocivo. Los seres humanos necesitan olvidar algo para recordar algo. El olvido es un proceso natural de la memoria, pero para que ocurra el recuerdo, sino cómo se recuerda si uno no se ha olvidado. Pero cuidado con saber confundir olvido con amnesia. Amnesia es perder la información. Cuando tú ya no eres capaz de recordar o ya no es factible considerar que esa información era parte de tu conocimiento y ahora ya no lo tienes, entonces tienes amnesia. Pero si tú consideras que esa información sí lo tienes y lo habías escuchado, lo habías visto en algún lugar y ahora mismo lo ibas a recordar y lo recuerdas, entonces eso es olvido. ¿Ya? Hay que saber diferenciar entre olvido y amnesia. Entonces aquí, para recuperar información puedes hacer tú, de repente, pues, memotecnias, puedes hacer analogías, puedes hacer secuenciación en el tiempo, lo que fuera. ¿Ya? Hay varios aspectos que puedes utilizar aquí en la recuperación de la información. Estrategias de transferencia de la información sumamente importante. O sea, cómo yo transfiero una información que aprendí, digamos, voy a poner así muy sencilla, una información que aprendiste digamos, en la escuela acerca de los valores y lo transfieres cuando juegas boli o juegas fulbito. Esos valores, ¿cómo lo transfieres? Respetando pues al contrincante, ¿no? O sea, estableciendo unos niveles de trato cordiales. Está bien que hay que competir, pero eso no significa maltratar, no significa ser desleal o ganar con trampa, no significa eso. Significa aplicar los valores que aprendiste en la escuela en el campo del deporte. ¿Ve? Entonces, esa es transferencia de información. Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida. Esto es sumamente importante, por ejemplo, aquí, cuando vayas a presentar de repente la resolución de algún tipo de examen. O de repente tienes que presentar alguna, digamos, algo donde precisamente o de repente una exposición, ¿no? Donde tu conocimiento que tienes que comunicarlo. De hecho, que lo comunicas a través de un examen, pero también a través de una exposición. En un examen te van a dar un papel y lápiz. En una exposición te van a escuchar y te van a medir a través de una rúbrica. ¿Ve? Entonces, con la rúbrica sabes que tu comunicación ha sido adecuada, o con el examen y la calificación sabes si tu comunicación ha sido adecuada. Muy bien. Canales de aprendizaje. Canal visual, auditivo, kinestésico. Canales de la aprendizaje. Visual, todo entra por los ojos, dice. Auditivo, todo lo que oyes, todo lo que escuches, todo lo que te hablan, todo lo que te explican. Kinestésico, todo lo que aprendes haciendo, ya, manipulando. Un tipo de aprendizaje visual sería cuando te hacen ver, como en este caso, que estamos a educación, en este caso virtual o a distancia, te muestro videos, casuísticas, ¿no es cierto? Y esto estás observando, entonces es un canal de aprendizaje.
Auditivo, ¿no es cierto? Cuando escuchas, ¿no? Que alguien te explica, que alguien te habla, que alguien te recomienda, etc. Auditivo. Y kinestésico es cuando tú estás elaborando y manipulando. Cuando una persona solamente observa, mira, ¿no es cierto? Perdón, cuando solamente una persona escucha, dentro de 8 días va a recuperar solo el 20% de esa información. Pero si una persona ve, va a recuperar dentro de 8 días al menos el 50% de esa información. Pero si una persona hace, manipula, va a recuperar inclusive hasta el 80% de la información. O sea, lo importante que es manejar y elaborar la información. ¿Ya? En cuanto a los estilos de aprendizaje, ya tenemos el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. ¿Tú qué eres? ¿Eres de las personas que eres entusiasta para aprender? Eres activo. ¿Eres de las personas que recapacita, reflexiona, analiza para aprender algo? Eres reflexivo. ¿Eres de las personas que busca los fundamentos, las bases teóricas de lo que estás aprendiendo? Eres teórico. ¿Eres de las personas que les gusta aprender con la experiencia? Eres pragmático. ¿Cuál de ellos eres? ¿Ya? Profesor, yo soy los 4. Te felicito. ¿Ya? Normalmente solemos siempre optar por uno de ellos. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Ahora ya mismo vamos a pasar a las teorías del aprendizaje, pero quiero ayudarme con algo. Espero que me ayude. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Chicos. Sí. Pero ahora tengo un problema. Como siempre. Un pequeño problemita. A ver. Vamos. ¿Se escucha? Bajo. Está bajo, ¿no? El conductismo es una teoría psicológica que Ahora se sí, centra en la conducta que puede ser observada. A ver, un ratito. A ver. Esta sí. ¿Se escucha mejor? Sí, los dos sí se escuchan. Teoría sobre el aprendizaje. Teoría conductista. El conductismo es la corriente psicológica que afirma que la conducta del ser humano se basa en la fuerza de la asociación entre un estímulo y una respuesta. En el conductismo, la conducta es un fenómeno observable e identificable, y por tanto, las conductas inapropiadas se adquieren y se modifican mediante el aprendizaje. Para el conductismo, el aprendizaje no es más que un cambio en el comportamiento debido a la adquisición, el refuerzo y la aplicación de las asociaciones entre los estímulos del medio ambiente y las respuestas observables del individuo. Dentro de la teoría conductista, existen 4 procesos que pueden explicar que en un sujeto se produzca el aprendizaje. Condicionamiento clásico, conexionismo, aprendizaje asociativo, condicionamiento operante. Teoría cognitivista. El cognitivismo cambia la concepción aportada por el conductismo de personas consideradas como meras colecciones de respuestas a estímulos externos por sujetos activos en el procesamiento de la información. Se llegó a estos planteamientos cuando se advirtió que el conductismo era una corriente reduccionista, que no atendía a lo que ocurría en la mente de la persona desde que se producía el estímulo y se emitía la respuesta. La psicología cognitiva es una doctrina que afirma que nuestros pensamientos y expectativas afectan profundamente a nuestras actitudes, creencias, valores, supuestos y acciones. Por lo tanto, estudia los procesos mentales implicados en el conocimiento, desde la percepción, memoria y el aprendizaje hasta la formación de conceptos y el razonamiento lógico. El cognitivismo intenta comprender qué ideas se alojan en la mente de los individuos y cómo esas ideas influyen en sus respuestas emocionales y conductuales, es decir, en cómo se sienten y cómo deciden actuar al respecto. Para esta teoría, el aprendizaje se descubre. La gran mayoría de autores cognitivos se ocuparon de estudiar la importancia de la implicación de los sujetos en su proceso de aprendizaje y la aplicación de lo aprendido. Teoría constructivista. El constructivismo se apoya en la idea de la construcción propia del conocimiento por parte de los individuos, los cuales son sujetos activos que se relacionan con los demás y con su entorno, en un proceso constante de reconfiguración de estructuras mentales. El aprendizaje se construye gracias a la interacción del individuo con su medio ambiente y a partir de otros conocimientos,
de las formas de pensar propias y del modo en que se interpreta toda esa información. Gracias a este enfoque, empieza a darse importancia a las ideas previas del sujeto, a la variedad de estilos de aprendizaje que muestra cada individuo y los beneficios de la motivación para el logro de los objetivos planteados. El aprendizaje significativo o la construcción del conocimiento y el desarrollo por etapas o estadios son algunos de los elementos principales del constructivismo. Teoría social cognitiva. Para la teoría social cognitiva, el aprendizaje comprende y es una mezcla tanto de factores conductuales como de factores cognitivos. Los factores conductuales son aquellos que indican que el entorno de una persona condiciona la forma en la que ésta se comporta, y los factores cognitivos son los que afectan psicológicamente a los individuos. Se plantea que casi todo el aprendizaje humano se produce y se desarrolla debido al contacto que se tiene con los demás, sobre todo mediante la observación y la imitación de modelos. Gracias a la observación que el individuo hace de los demás seres de su entorno, es capaz de aprender reglas, normas, creencias y actitudes, y aprende a comportarse de una determinada manera en función de lo que se cree que se espera como resultado de sus actos. 4 mecanismos son los implicados para que se produzca el aprendizaje: atención, retención, reproducción, motivación. Lo realmente complejo de esta teoría es que afirma que el aprendizaje es un proceso interno que puede o no dar como resultado un cambio en el comportamiento. Pero aunque el comportamiento no se vea alterado, el aprendizaje puede haber ocurrido de todos modos. Teoría socioconstructivista. El socioconstructivismo se centra en afirmar que las Bueno, creo que has tenido en este caso la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder, o sea, entender que no solamente estas teorías que vemos aquí en la PPT existan, sino que existen pues, otros tantos teorías como el constructivismo, el socioconstructivismo, el socialambientalismo, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay teorías pues diversas. Inclusive ahí todavía faltan las teorías informacionales del aprendizaje, basadas en la teoría de la información. A ver, vamos por de lo que llamamos la teoría del condicionamiento clásico de Iván Pavlov. Lo voy a hacer muy sencillo, ¿ya? Aquí ven ustedes 4 momentos, ¿cierto? Momento 1, 2, 3, 4. En el momento 1, por favor, quiero que me presten muchísima atención cuando yo digo estímulo incondicional. Cuando yo digo estímulo incondicional es que este estímulo no se necesita aprender para responder a este estímulo. Es innato. Y es innato que el animal, por su propia naturaleza, cuando ve alimento, salive, si se encuentra con hambre. Entonces, hay alimento, estímulo incondicionado. Hay salivación, respuesta incondicionada. Incondicionada significa no aprendida, chicos. ¿Ya? O sea, aquí no hay aprendizaje. Es una respuesta innata. Así como el reflejo que vimos hace ratos, similar. En un segundo momento, hay un estímulo neutro. ¿Qué cosa significa neutro? Neutro es para los intereses de que el animal salive. Obviamente, frente a un sonido de campana, el animal nunca va a salivar. Por eso se llama estímulo neutro. ¿Y cómo se llama esta respuesta del animal? Respuesta de orientación. No hay nada. Pero ¿qué pasa si, ahí viene el término, asociamos sonido de campana y luego viene la comida? El animal, ¿qué va a hacer? Como está con hambre, va a salivar. Estás asociando el estímulo neutro, que es la campana, con el estímulo incondicionado, que es la comida, ¿no? Y la respuesta, y como respuesta incondicionada de la salivación. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces vas a asociar una vez sonido de campana, comida, salivación. 2 veces sonido de campana, comida, salivación. 3 veces, 4 veces, 5 veces y así sucesivamente, hasta que va a haber un momento determinado donde el animal apenas suene la campana y va a empezar a salivar. En ese momento es donde la campana, cuando adquiere ese poder de hacer salivar al animal, se dice que se convirtió en un estímulo condicionado. Condicionado significa que es aprendido. Y esta respuesta ya es a la campana, entonces esta ya es una respuesta condicionada, respuesta aprendida. Estímulo condicionado, por favor, en el campo 4, ¿ya? Estímulo condicionado, respuesta condicionada. El animal aprendió. Aprendió a salivar cuando hay presencia de un sonido, en este caso de la campana. A eso se le llama condicionamiento clásico.
¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? No, profesor, sí se entendió esta parte. Clarísimo, ¿no? Muy bien. Ya. Ahora vamos a ir al otro tipo de condicionamiento. Se llama condicionamiento operante. Operante significa hacer, actuar. Operar significa actuar. Dicho eso, entonces, Skinner, ¿no? Su nombre es Francois Burroughs Skinner. ¿Ya? Así es su nombre. Es norteamericano. Él dice dos cositas. Oye, ¿qué tal si le vamos a dar un estímulo discriminativo? Estímulo discriminativo significa proporcionarle varios estímulos de tal manera que la palomita o la ratita en el de Skinner sepa diferenciar. Discriminar significa diferenciar. Entonces hay un botoncito ya verde, amarillo y rojo. Miren, verde, amarillo y rojo. En el botón verde va a aparecer, cada vez que lo pique, va a aparecer, digamos, unos maicitos. En el amarillo no pasa nada, ni aparece, solamente se enciende la luz. Y en el rojo aparece un sacudón de electricidad. ¿Ya? Entonces el animal lo que va a hacer es, en este caso, va a ir a operar. Si pica el verde, le aparecerán maicitos. Si pica el amarillo, no pasa nada. Y si pica el rojo, le aparece un sacudón eléctrico. Te pregunto, ¿dónde crees que va a picar más la palomita después de un tiempo? En el que le da maíz. En el verde, ¿sí o no? Ya. ¿Sabes por qué pica en el verde? Porque el verde le está reforzando. Le está reforzando porque le da maicitos. ¿Y sabes por qué cada vez va a picar menos en el rojo? Porque lo castiga con el sacudón eléctrico. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí viene el concepto de refuerzo y de castigo. ¿Qué hace el refuerzo? El refuerzo permite que la conducta se vuelva, pero garantiza que la conducta se vuelva a producir o reproducir. El castigo inhibe o desaparece la conducta no deseada. ¿Hasta ahí está bien? Todavía no he acabado. El refuerzo permite que la conducta vuelva a aparecer. El castigo inhibe o desaparece la conducta no deseada. ¿Está bien? ¿Hola? Sí, profesor. Vamos a ir en este caso, ¿no es cierto?, ya a saber diferenciar. Para que aparezca el reforzamiento, siempre va a haber algo que, en este caso, que premie. Entonces hay dos tipos de reforzamiento, positivo y negativo. El reforzamiento positivo es que cuando el animal, en este caso, ya voy a ir al tema de los humanos, ¿ya? El reforzamiento positivo es cuando el ser humano hace alguna conducta y le aparece un premio. Le dan una propina, le dan, no sé, un chocolate, un caramelo, ese es reforzamiento positivo. Reforzamiento negativo es que, en este caso, ¿no es cierto?, la persona desea, digamos, o realiza algo para evitar que aparezca algo nocivo. Por ejemplo, para que haya reforzamiento negativo al ser humano previamente le tuvo que haber ocurrido algún evento malo, ¿ya? Por ejemplo, reforzamiento negativo, por ejemplo, al conductor que se pasó la luz roja en un semáforo, el policía le puso una papeleta. Reforzamiento negativo. El conductor no se pasa la luz roja para evitar que le pongan una papeleta. Ese término para evitar es crucial aquí en el reforzamiento negativo. A ver, otros ejemplos de reforzamiento negativo. Ya, el médico atiende bien al paciente para evitar un descuento. El profesor dicta bien sus clases para evitar un descuento. El policía trabaja
adecuadamente para evitar una sanción de amonestación por el general. En cambio, el reforzamiento positivo, ¿cómo es? Te llega un premio. Reforzamiento negativo, actúas para evitar algo. ¿Queda claro? Sí. Profesor, disculpe, en el ejemplo que puso del señor que evitaba pasarse la luz roja para evitar tener una papeleta, ¿eso no sería un castigo? No, no, no. Es que como te digo, en cualquiera de los ejemplos que puse, para que haya reforzamiento negativo, tiene que haberte ocurrido previamente algo negativo. Previamente. No es que vas a actuar en ese momento, sino previamente. O sea, tienes por ejemplo tú, ¿no? Llegas temprano al examen para evitar quedarte fuera. O para evitar que, en este caso, te cierren la puerta. Ese es reforzamiento negativo. Pero llegas temprano, pues. Para la sociedad, para la gente, eres una chica muy súper cumplida. Eres una persona realmente que va a dar muy buen hablar en la gente, ¿o no? Por ejemplo, el niño saluda todas las mañanas para evitar el correazo que le da papá si no saluda. Reforzamiento negativo. ¿Me entiendes? Pero si el niño saluda y papá inmediatamente le da su propina de $1, ¿reforzamiento positivo o no? Sí, pero profesor, el reforzamiento no es para incrementar una conducta. En cambio, en el ejemplo que me dijo... Claro, en el caso que el niño saluda, ¿no está incrementando la conducta deseada? Por eso, pero en el ejemplo que usted dio del señor que evita pasarse la luz roja, es que ya no va a volver a pasarse la luz roja. Eso sería un castigo, porque le van a poner una papeleta. ¿Por qué no quiere pasarse la luz roja, señorita? Porque el policía le va a poner una papeleta. Claro, pues eso por eso está incrementando la conducta, pues deseada. No pasarse la luz roja. Pero ya bueno, un rato, profesor, es que no quiero entender esta parte. Claro, por eso es que, mira, déjate llevar, deja que te tomen de la mano y te lleve así, como quien dice, ¿no? No te encierres en tu mentecita. Ahora vamos a ir a ver el tema del castigo, ¿ya? Para que lo diferencies. Castigo, ¿ah? Castigo positivo y castigo negativo también. No te olvides que te dije que para que exista el reforzamiento negativo, previamente te tuvo que haber ocurrido algo negativo. Entonces, para tú evitar eso, incrementas tu conducta de la buena conducta, ¿no? Incrementas tu buena conducta. No te pasas la luz roja, saludas, trabajas, no llegas tarde. Esa es tu buena conducta. Ya. Dicho eso, vamos con el castigo. Castigo positivo. Aparece la conducta no deseada, no sé, cualquier cosa, imagínate, y te llega un reverendo correazo, una reverenda bofetada, un reverendo tirón de cabello, jalado de oreja. Pues es algo contundente, directo, que te hace mucho daño. Ese es castigo positivo. Castigo negativo. Y acá, por favor, presten mucha atención. Castigo negativo. Presentas la conducta no deseada y te retiran algo significativo para ti. Por ejemplo, pensemos que te gusta el PlayStation o tu celular. Seguro que sí. Allá. No fuiste al colegio, te quito el celular. Castigo negativo. ¿Por qué? Porque te estoy retirando algo que te gusta y te fascina a ti. ¿Para qué? Para, según yo, se te quite la conducta de que, digamos, te desapruebes o llegues tarde a algún lugar. Castigo negativo. Ahora, yo quiero hacerte la pregunta a ti mismo. Para que ocurra el reforzamiento negativo, ¿qué le pasó previamente a esa persona? ¿Un castigo negativo o un castigo positivo? Un castigo positivo. No, un castigo negativo. No, en este ejemplo yo estoy hablando del otro, ya.
Claro, en el caso del señor que le pusieron la papeleta, ¿qué le quitaron? Algo que le gusta haciendo. ¿Qué cosa? Su dinero. Bueno, es que estamos hablando desde diversas perspectivas, porque le está dando algo negativo, algo desagradable, entonces sería un castigo positivo. Y ya bueno, pero... No te olvides que el castigo positivo es cuando te llega algo contundente. Un lapazo, una cachetada, un correazo, un jalón de cabello, un sacudón. Eso es positivo. Algo que te hace daño. Profesor, está hablando de corrección entonces, ¿no? Claro. Entonces, esos sentidos correctivos que nos hacen mucho daño, se llama, paradójicamente, en esta teoría de Skinner, no lo dice el profesor, se llama positivo. ¿Y por qué Skinner le llama positivo? Porque según Skinner, eso garantiza que se le va a quitar la conducta no deseada. Esa es la opinión de Skinner, obviamente elaborado a mediados del siglo XX, pues 1950, 1955. ¿Ya? Eso quiero que tengas esa connotación. O sea, el castigo positivo siempre va a ser con algo que va a ser violento prácticamente. Directo, ajá. Violento, ya, bueno. Violento, muy bien. Ya, tómalo así, pon tus palabras, pero yo quiero que comprendas. ¿Ya? Entonces, así ocurre, ¿no? De hecho, que cuando el estudiante escucha, dice, pero profesor, es positivo, ¿cómo eso va a ser positivo? Eso lógicamente se descuadricula, como quien dice. Por eso yo te decía, oye, a ver, sale un poquito de tu pensamiento y razona de otra manera. Esa es la idea del reforzamiento positivo-negativo y del castigo positivo-negativo. Ya. ¿Y cuál es tu nombre? Disculpa, no te vi. Soy Ángela, profesor. Ya, muy bien. Tamia está bonito tu nombre, ¿ah? Ángela, muy bien. ¿Queda bien claro, Benny? Mira, ya estamos, te voy a hacer una pregunta. A ver, Benny, te voy a decir. Tú eres mi alumno, te pongo 10. ¿Qué es? ¿Es reforzamiento, es castigo? Es un castigo. Castigo, ¿positivo o negativo? Podría decirlo, negativo. Negativo, lógico. Lógico, es castigo negativo. Ya, ahora te voy a decir la pregunta. Tú estudias para no desaprobarte. Pregunto, ¿reforzamiento o castigo? Reforzamiento. ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo. Positivo. Porque sería reforzamiento positivo si tú estudias y te doy $1. Ese es positivo. Pero voy a tener como recompensa la nota, pero profesor. No. Es que la nota, mira, ¿tú por qué estudias más? Para no desaprobarte, ¿sí o no? Porque la otra vez te desaprobaste, entonces ahora estudias más para no desaprobarte, reforzamiento negativo. En eso tendría que ver los casos posibles. Claro. No. Profesor, un favor, ¿puede repetir la definición del positivo? Me estoy confundiendo. ¿Cómo dices, Michael? Del castigo positivo, ¿puede volver a repetir lo que dijo? No, mejor vamos ya con los ejemplos porque el tiempo ya no está dando. Otro ejemplo, por favor, vas a estar atento muy, Michael, ¿ah? Ya. Hay un partido de fulbito, tú metes gol, te doy una copa. ¿Qué es? Reforzamiento o castigo. Reforzamiento. Ya, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Hasta ahí estás bastante bien, Michael. Ahora, te digo otra cosa. Vamos a un escenario del niño, ¿ya? El niño. El niño no miente para evitar que su mamá le tire un correazo. Reforzamiento negativo. Muy bien, reforzamiento negativo. Correcto. La niña tira de cabello a su hermanita menor de 2 añitos. La mamá va y le jala de la oreja. ¿Castigo o refuerzo? Castigo. ¿Positivo o negativo? Creo que es positivo. Positivo, claro, pues. ¿Y cómo dices, Michael, que no has entendido? Ahorita tú estás chévere. Ya. Ya, queda. Gracias.
Listo, profe. Ya, está, ya, como dice, Ángela, ya, Ángela, ya estás ahí, por favor, Angelita, ¿estás ahí o dónde estás ido? No, profe, ya morí. Ya, amor, ya te he dicho, sal de tu status quo, de tu zona de confort, ponte en el lugar de nuestros pensamientos también, Angelita. Profesor, Muy pero cuando te dice que, por ejemplo, dice la verdad para que su mamá no le pegue y no miente para que su mamá no le pegue, ¿es lo mismo? O sea, ¿sería el mismo tipo de condicionamiento? Porque uno es para reforzar una conducta y otro es para no hacer una conducta. A ver, el niño no miente para evitar una resondrada, por ejemplo, ¿no? Ya eso sería castigo positivo, pero si tú dices, el niño dice la No, no, verdad, no, no, siempre no, no, dice no. la verdad. Ángela, 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 antes de que hables, escucha. El niño no miente para evitar una resondrada de su mamá. Ese es reforzamiento, hijita. Negativo. Eso no es castigo, mamá. ¿Sabes cuándo es castigo, hijita? Cuando, por ejemplo, ya la niña miente y su mamá le quita la patineta que tanto le gusta. Ese es castigo negativo. La niña miente y mamá ya no le da los abrazos y los besos que tanto le encanta a la niña. ¿A quién no le encantan los besos y abrazos de mamá? Castigo negativo. Ay, profesor, ya entendí, ahora sí. Claro, pues, ¿ya? Ya, Angelita. Muy bien. Vamos con lo siguiente. Ya vamos a hacerlo más rápido porque evidentemente nos hemos quedado un poquito de tiempo, ¿no? Pensé que el video me iba a ayudar, pero no ha hablado de lo que yo estaba esperando. Ya. Vamos aquí. Aprendizaje por moderación. Es sumamente fácil, ¿ah? Aprendizaje por moderación. ¿Qué cosa dice? Aprendes porque ves. Aprendes lo que observas. Esa es moderación o vicario. ¿Ya? Moderación o vicario. ¿Ya? Por eso dice que según Alberto Bandura, las personas aprenden lo que ven. ¿Y qué cosas hacen? Lo imitan. Ah, yo veo que mi papá baila, yo bailo. Que mi papá toca una guitarra, yo toco una guitarra. Y mi mamá se ríe a carcajadas como tirándose el cabello atrás, la niña también se ríe a carcajadas, y etcétera. Papá lee, el niño lee, etcétera, ¿ya? Quedó claro, ¿no? Aprendizaje por moderación. Sí. Es esta papayita, ya no te pasa. Ya, otro. Aprendizaje significativo, de esto que ya te estaba hablando hace rato, ¿no? El aprendizaje significativo es cuando tú aprendes para la vida. Aprendes para que tú, en la vida, te sirva ese aprendizaje. Ese es aprendizaje significativo, ¿ya? Por eso también al aprendizaje significativo se le llama aprendizaje para toda la vida. ¿Me entiendes? Se llama también aprendizaje para toda la vida. Entonces, ahí está David Ausubel, ¿no? David Ausubel. Aprender a cocinar, profesor. Sí, 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 Ben. Entonces ya hemos aprendido un poquito más. Voy a compartir por favor mi práctica. Me pasan la voz si se está viendo. A ver. Bien. Ahora están viendo mi pantalla, ¿cierto, jóvenes? Sí. Ya, excelente. Ahora me dices, por favor. Ya, yo voy a estar aquí, obviamente, ya aquí. Aprendizaje. Aquí en la primera preguntita, chicos. Disculpen. Mi maquinita ya se cuelga, ya no está muy, un poquito deteriorada.
Dice. ¿En cuál? En A, B, C, D, E. La D. Afectivo. La D, profe. Claro. Ahí ve. Alex ama a su mamá. María sale a caminar. Bueno, pues aprendizaje motor. O Juan aprendió un nuevo idioma. Bueno, pues es aprendizaje cognitivo. Pero es muy respetuoso. Bueno, pues un aprendizaje, en este caso, ¿no es cierto? Aptitudinal de valores. Ana no copió las clases de matemáticas. Bueno, pues también otro aprendizaje aptitudinal. 2. Relaciona el tipo de aprendizaje en el siguiente ejemplo. ¿Qué tipo de aprendizaje será, jóvenes? Si hay un chico que se llama Hugo, que aprende manejo y conducción de vehículos, ¿qué será? Manejar un vehículo que es Motor. voy a decir aprendizaje actitudinal, ¿eh? Es aprendizaje motor, ¿no? 3. Establecemos la relación correcta entre aprendizaje, características del aprendizaje, tipo de aprendizaje, estilo de aprendizaje y aprendizaje motor, reflexivo, interacción sujeto-objeto, cambio de conducta. ¿Dónde está la relación adecuada? Aprendizaje motor, ¿cuál es? Tipo de aprendizaje. Tipo de aprendizaje. 3 entonces acá. 3 ahí. Reflexivo, ¿qué es? La, entonces. Estilo de aprendizaje. Aprendizaje. Entonces sale la A, correcto. 4. No es una característica del aprendizaje. ¿Cuál no es una característica del aprendizaje? La Claro, no tiene codificación neuronal. Sí tiene codificación neuronal. 5. Identifica el término que se relaciona con la siguiente relación. ¿Qué término se dice? Se refiere al hecho de utilizar, ¿qué cosa? Se refiere al hecho de utilizar su propio método. estilos de aprendizaje. ¿Qué será? Propio método dice. ¿Cuál es? Tipo, canal, estilo, teoría, estilo de aprendizaje. 6. El aprendizaje es un... ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué dijimos que es el aprendizaje? Es un Proceso. Ajá. 7. ¿Verdadero o falso? Entonces decimos, ¿las personas aprendemos de la misma forma? La B. No. Falso. ¿Las personas aprendemos a la misma velocidad? Falso. No. ¿Las personas aprendemos al mismo tiempo? Falso. Cada uno tiene sus propias actividades. B, entonces. 8. 8. Los estudiantes para su exposición grupal prefieren utilizar PowerPoint y videos. Señala cuál es el canal de aprendizaje. Si utiliza videos y PowerPoint, ¿cuál será? Visual. Visual. 9. Abel, tras un arduo día de trabajo, en la noche, asiste a una fiesta de compromiso en el cual los invitados, uno tras otro, le preguntan de qué es lo que le pasa, o qué es lo que le pasa, ¿no? Que hoy está extraño, que no es la persona extremadamente dinámica que suele ser. ¿Qué le está pasando a Abel? La D. Estado temporal. Estado temporal. Claro, estado temporal. Estado temporal del organismo. 10. Según el condicionamiento operante, cuando un adolescente, al obtener bajas calificaciones, su madre opta por quitarle el celular. Castigo negativo. Claro, castigo negativo. Correlaciones según... A ver, correlacionen. Está por autores nomás. La. No te vas a olvidar de tus esto. Iván Parrock, condicionamiento clásico. Skinner, operante. Bandura, vicario, modelación. Auswell, significativo. Ya tienes que saber eso. 12.
12. Establece la verdad o falsedad de las ciencias enunciadas con respecto al aprendizaje. Permite la adquisición de habilidades verdadero. Proceso permanente, falso. ¿Por qué? Porque cuando estás dormido no aprendes. Establece la relación estímulo verdadero. Proceso que se realiza en el cerebro. De hecho que el aprendizaje se realiza en el cerebro, pero solamente en el cerebro, ahí hubiera sido diferente, ¿no? Porque también hay aprendizaje motor. Creo que el permanente es verdadero, relativamente permanente. Claro, es relativamente. Pero aquí en el proceso se realiza en el cerebro. Esto no dice solo, pero pero no es solamente en el cerebro, ahí está el problema. Sí, pero si dijera solo ya pues, pero no dice nada. Creo que el permanente lo han considerado verdadero, porque relativamente permanente. No, esto es falso. Permanente en el sentido de que se da en toda la vida. Falso, porque es relativamente permanente. Pero sí, puede. Este es verdadero, falso, verdadero, y este también tiene que ser verdadero, como está, pero tiene que ser solo para que sea falso. Forzando ya la vez. Por eso, solo, utilizamos el término solo, ahí sí, como dice Ángela. 13. Según la propuesta de Peter Honey y Alan Montfort sobre los estilos de aprendizaje son los siguientes, excepto uno de ellos no es, en este caso, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Será activo. Esos son los tipos de, ¿no es cierto?, de aprendizaje, obviamente. Auditivo. El auditivo no va. 14. De las siguientes, indica cuántos son cambios de conducta que no son aprendidos. Cambios de conducta que no son aprendidos. ¿Cuáles? Fatiga de evolución. Fatiga. Gatear porque es madurez. Fatiga, estado temporal. Deglución, reflejo. Saludar, vestirse, sí. Entonces, 3. Matías prefiere observar situaciones y analizar. Y analizar con detenimiento antes de establecer sus conclusiones. ¿Qué es? Reflexivo. Claro. Reflexivo. Muy bien. Conmigo hasta acá. Muchísimas gracias por su presencia. Ha estado muy interesante. Nos hemos calentado un poquito porque estamos un poquito fríos. Pero bueno, tenemos que continuar. Muy buenas noches con todos ustedes y nos vemos a la siguiente semana. Un abrazo para todos. Cuídense. Hasta la próxima, profesor. Cuídense. Chao, profesor, cuídese. Chao, igualmente a ustedes. Cuídense.